Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este estudio de Salmos. Hoy tenemos la gran oportunidad de estudiar el Salmo 31 y es un muy buen salmo. Todos son buenos, especialmente cuando pasamos por alguna circunstancia y nos podemos identificar. Y este salmo es uno de ellos. Este salmo es donde tú y yo podemos encontrar bonanza, donde podemos encontrar paz en medio de la tempestad. ¿Sabes? Estamos a veces esperanzados a una vacuna, a un cambio de régimen, de gobierno, de políticas, de forma de pensar. Queremos que se acabe la impunidad, queremos que se acabe eh, mm, la corrupción. Queremos que la gente vuelva a los verdaderos valores, a saber amar, a saber respetar, a saber servir a otros sin ningún interés, a servir siendo honestos. Y por supuesto, hay muchos cambios que queremos. Queremos que se acabe la pandemia, queremos abrazar a las personas que no hemos podido abrazar, queremos hacer deporte de una manera diferente, queremos relacionarnos de una manera diferente. Pero hoy vamos a ver cómo estos tiempos de incertidumbre, estos tiempos de pandemia, de dolor, de tristeza, de pruebas, pueden ser tiempos de paz, porque la presencia de Dios en nuestra vida es paz en medio de la tormenta. Y prepárate para leer este salmo conmigo, Salmo 31. Si tú tienes las escrituras o parte de las escrituras en tus manos, pues acompáñame con tu vista a esta lectura y va a ser una experiencia buena para tu vida. Porque estemos de bajada o estemos de subida, Dios está contigo. Estemos en tiempos de calma o estemos en tiempos de circunstancias difíciles, Dios quiere estar contigo. Bueno, vamos a ver hoy un contraste entre la tempestad y la calma, entre la incertidumbre y la seguridad, y a veces cuesta más trabajo ir en subida que en bajada, o incluso en cualquiera de las dos, porque a veces cuando es una bajada muy empinada, hay que soportar el peso y hay que tener cuidado de no resbalarnos. Pero Dios quiere estar contigo y conmigo en cualquier circunstancia. Y sabes, Dios puede cambiar cualquier circunstancia. Dice la Escritura que para Dios no hay imposibles. Si es que vayamos pues a su palabra y te acompaño, te pido que me acompañes en esta lectura y que pongamos mucha atención para que podamos entender la magnitud del mensaje que Dios tiene para nosotros y podamos asimilarlo y por supuesto podamos aprovecharlo. Muy bien, vamos a leer del verso 1 al verso 8, pero lo vamos a ir dividiendo. Yo espero que nos dé tiempo de ver este salmo en una sesión, si no, lo más seguro es que lo tengamos que dividir porque pues son varios versículos, perdón, que no aquí en mi hoja, mis apuntes, son 24 versículos del Salmo 31 y pues vamos a ir dividiéndolos primero en un bloque del 1 al 8 y vamos a ir leyendo primero el 1, luego 1 y 2 y después 4 y 8, pero en todo este bloque, en este primer bloque, Dios nos dice que Dios puede cambiar tu circunstancia. Y es más, ¿sabes qué? Si tu circunstancia es difícil, si tu circunstancia es dolorosa, si tu circunstancia es de incertidumbre, te digo que no únicamente Dios puede cambiar tu circunstancia, Dios quiere cambiar tu circunstancia. Vamos pues a leer la palabra de Dios. Te invito a que vayamos al Salmo número 31, verso 1, pensando en esta base, que Dios quiere y puede cambiar nuestra circunstancia. Dice el Salmo 1, verso 1 a la letra: en ti, oh Jehová, he confiado. No sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia. ¡Wow! Qué cosa tan tremenda. Aquí David se acerca y pide ayuda a Dios. Algunos piensan que es cuando estaba huyendo o estaba escapándose del rey anterior, que al saber que ya había quien lo sucediera, no quería, que él quería que pasara en su familia, y también no quería dejar el trono, no quería dejar el poder, y había un poco de envidia porque de hecho se habían hecho canciones de cómo David era un triunfador y cómo él había ganado batallas más grandes que las del mismo rey. Y esas comparaciones lo hizo sentirse mal, empezó a haber envidia, empezó a haber rencores y quiso matar a David. Pero algunos otros teólogos pensamos, porque yo me incluyo en ellos, que tal vez era un poco más adelante por la descripción, al rato vamos a ver en cuanto al avance de este salmo, vamos a ver que tal vez era otra época porque ya era un David más maduro, ya era un David que tal vez ya era rey y podemos pensar porque el salmo no describe
la circunstancia, pero tal vez podemos pensar que era cuando uno de sus hijos se rebeló, cuando Absalón, también lleno de ira, de coraje, de circunstancias difíciles. Pero permíteme ya hacer una pausa que no tiene nada que ver con este salmo, porque a veces queremos acomodar las cosas a nuestra conveniencia. ¿Sabes? David también era responsable de esto, porque no tuvo, podemos decir, pues en la Biblia hay hijos malos, así pasa, y justificar nuestra mala paternidad o nuestras responsabilidades o la responsabilidad incluso de un líder o de un siervo de Dios con cosas que las sacamos de contexto. En efecto, David había hecho cosas malas, no había sido un buen padre, no había cuidado a su hija, un medio hermano había abusado de ella y otro hermano fue y se vengó, le quitó la vida, huyó, regresó y de hecho, pues quiso tener el reino del padre y lo, lo correteó con un ejército, se voltearon incluso gente que estaba con David y probablemente en este tiempo lo demás era una pausa, era como que algo gratis que no tenía que ver con el salmo, porque a veces quitamos responsabilidad y decimos, pues, ¿qué pasó en la Biblia? Pero no todo lo que refleja la Biblia quiere decir que esté bien. O sea, sí es de bendición toda la Biblia, pero hay casos que Dios nos usa como alerta para que seamos buenos padres, para que tomemos responsabilidades, para que si no estamos gobernando nuestra casa, pongamos una alerta ahí y hagamos las cosas que Él nos recomienda, pero jamás justificarnos y tratar de doblar la palabra para que se acomode a nosotros. David se equivocó y estaba pagando consecuencias, en este caso yo creo, porque creemos que era su hijo Absalón quien lo perseguía de su mala paternidad. Y probablemente en esta circunstancia, pues de dolor, imagínate que tu hijo te persiga, haber visto que pues, una de tus hijas había sido abusada sexualmente por otro de tus hijos y el otro hijo, medio hermano, fue y lo mató, tomó venganza y todo eso, pues puedes decir no es mi culpa, pero también podemos decir si yo hubiera puesto más atención en mi casa, si yo hubiera estado más tiempo, si yo hubiera prestado más disciplina, más orden, si hubiera vivido más la Biblia o hubiera leído las escrituras con mi familia, no sé, muchas cosas que pueden venir encima. Había un gran dolor en la vida de David y David dice, pues me he equivocado Dios, pero en ti he confiado. Y de hecho, la siguiente expresión es una expresión que tú y yo podemos tener en cuenta si es que somos humildes. No sea yo confundido jamás. Tú y yo nos confundimos. No únicamente porque nos confunden con gente que no, ¿no? O sea, puede llegar gente y te dice, oye, ¿tú eres de los de pare de sufrir? No, para nada, ¿no? Pero ni quisiera, ni por acá. Es más, tengo algunas cosillas que aclarar con ellos, ¿no? Pero nos pueden confundir con personas malas o nos pueden confundir con personas buenas si es que no lo somos, o podemos querer dar otra apariencia, pero también pueden confundirnos. O sea, tú y yo podemos ver alternativas en la vida que a veces nos parecen prácticas, que nos parecen fáciles y podemos tomar decisiones que no vienen de Dios porque estamos confundidos. Esto de que no sea yo confundido también puede ser enfocado a que esté yo plantado bien en ti, Dios, que esté plantado en tu palabra, que las decisiones que yo tome sean efectivamente respuesta tuya a mis oraciones, a mis necesidades, y no a mi desesperación, a mi tristeza, a mi dolor, porque a veces estas respuestas al dolor, a la tristeza, a la desesperación, nos llevan a tomar respuestas desesperadas, desenfocadas de la voluntad de Dios. Y David no quería que pasara eso. Él ya sabía que estaba viviendo consecuencias por haber tomado malas decisiones en su vida. Y sabes una cosa, este primer punto dice, pon tu esperanza en Dios, pon tu esperanza de Dios y que de Él dependa tu salvación, que no dependa de ti. De hecho, la siguiente parte del versículo nos aclara más este punto. Versículo 1 al final dice, líbrame en tu justicia. Wow, ¿no te parece hermoso? No líbrame en mi justicia, no líbrame en lo que yo pienso que debo de hacer, o como pienso que debe ser acabado mi enemigo, o como debe de acabar las cosas, como pienso que debe de acabar la pandemia, o como piense que debe de acabar ese problema que traigo, esa circunstancia difícil. No, Señor, que sea tu voluntad. Deja que yo me acomode a tu justicia, que conozca la verdad, que pueda admirar y vivir tu justicia, porque ella es perfecta. Y ese punto tenemos que asimilarlo tú y yo. ¿En dónde está realmente nuestra esperanza? ¿En dónde está puesto nuestro corazón? ¿De qué depende nuestra salvación? ¿De qué depende nuestra vida? ¿Sabes? Que sea en Dios. Que toda nuestra vida esté anclada en Dios.
que estemos parados sobre la roca. Que Él sea nuestra justicia. Que Él sea quien nos dirija, quien nos bendiga, quien ponga las cosas en su lugar, en su momento adecuado. Pero también tenemos que poner a Dios en el lugar que es a Dios, aunque tú y yo lo pongamos en otro lugar, aunque la gente diga no existe Dios, aunque la gente diga yo soy ateo gracias a Dios, Dios sigue existiendo, sigue teniendo el mismo poder, la misma deidad, la misma omnipresencia, omnisciencia, ¿sabes? Sigue siendo el mismo. Pero cuando yo veo a Dios y cuando yo lo conozco más y le doy el lugar que se merece, cambia mi perspectiva de la vida. Permíteme, te leo el verso 2. Inclina a mí tu oído, líbrame pronto. Wow. Esto no es Dios no escucha o Dios préstame un poco de tu atención. No, estoy desesperado, Dios. Conoce mi corazón. Conoce mi corazón. Y la siguiente parte del versículo declara o describe cuál es la perspectiva del salmista hacia Dios. Inclina a mí tu oído y líbrame pronto. Siguiente parte. Sé tú mi roca fuerte y la fortaleza para salvarme. Wow. ¿Quién es Dios para ti? ¿Es tu roca fuerte? ¿O es una de tus alternativas nada más, no? Creo que una vez les platiqué que me subí a un taxi y tenía ahí varias opciones el taxista. Tenía a San Charbel, a la Virgen de Guadalupe, a San Judas Tadeo, tenía ahí muchas deidades con D minúscula y hasta tenía un Jesús crucificado en una cruz. Y yo le dije, bueno, ¿en qué crees, brother? O sea, veo que tú le tiras a todo. Me dice, sí, así, hasta hermano, ¿no? Así es, hermano, así uno no falla. Así uno no falla. Espérame, no es así. Dios es un Dios celoso, por supuesto. ¿Quién es Dios para ti? Una alternativa nada más, por si me falla esto, por si me falla el otro, o por si en caso de que pierda el trabajo, o en caso de que tenga problemas en mi matrimonio, o en caso de que tenga una enfermedad grande, entonces sí busco a Dios, o Dios sigue siendo el mismo en cualquier circunstancia. Porque tú y yo le podemos dar el lugar a Dios en nuestra vida que le corresponde. Y aquí David dice, tú eres, Señor, mi roca fuerte y mi fortaleza para salvarme. En realidad es Dios, tu roca fuerte. Es la fortaleza de tu vida. Es de donde viene la fuerza para salvarte del problema, de la circunstancia por la que estás pasando. Porque tal vez si tú y yo hemos tratado de recurrir a nuestras fuerzas, a nuestra sabiduría, por supuesto Dios nos da recursos para reaccionar y para resolver algunas circunstancias o superar algunas circunstancias. Pero sabes una cosa, si tú y yo ponemos en primer lugar a Dios, cambia nuestra vida. Si tú y yo funcionamos con las fuerzas de Dios y no con las nuestras, cambia el resultado. Si tú y yo dejamos que Dios tome venganza y dejamos nosotros de tomar venganza y de guardar rencor, ¿sabes una cosa? Cambia nuestro corazón, cambia nuestra vida, cambia nuestra perspectiva. Es más, dejamos que nuestra fe se vuelva potencial, se potencialice, aumente, crezca. Bueno, haz de Dios lo que Dios es. Es nuestra roca fuerte, es nuestra fortaleza en cualquier circunstancia. Y de su fuerza, de su poder viene la salvación. Tercer punto. Tercer punto del primer punto. El verso del 4 al 8 nos invita a confiar en Dios, a tener fe en Dios, a experimentar la paz de Dios. Pues estoy seguro que tú y yo pues, confiamos en Dios. Creemos que hay un Dios que nos escucha. Pero de repente decimos que confiamos en Dios, que Él es todo para mí, que mi fe está depositada en Él, que a Él le pido y que de Él dependo, que llevo mis cargas a Él y que en Él las descargo. Y sigo preocupado. Y sigo sin paz. Espérame. Dice la Escritura, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Sabes? Eso es fe. No es fe un estado de ánimo cuando platico con Él o cuando voy a una iglesia, cuando alguien ora por mí. No. ¿Sabes? Dios nos enseña a tener dominio propio y parte del dominio propio no únicamente es dominar nuestro mal carácter, es que nuestra mente domine nuestras emociones. ¿Recuerdas cuando aquel joven esclavo tuvo una insinuación de la esposa del jefe y le quiso quitar la ropa? Tal vez al principio pudo haber sido seducido, no estaba en condiciones, era un joven, era apasionado. ¿Sabes? Tuvo que salir corriendo. Tuvo que salir corriendo.
Tenemos que dominar nuestras emociones, nuestros sentimientos. La gente piensa que las hormonas es que sobre el corazón no se van. Sí se manda sobre el corazón. Y tienes que aprender a manejar tus hormonas y tus deseos. No mires lo que no debas de mirar. ¿Sabes? Por supuesto que además de ser un llamado a la fidelidad, es un llamado a aprender a dominar nuestras emociones. ¿Sabes? Cuando tú y yo creemos en Dios, cuando tú y yo nos enfocamos en Dios, cuando tú y yo volcamos nuestra alma a Él, confiamos en Él y aprendemos a tener paz en medio de la tormenta. Permíteme te leo del verso 4 al verso 8. Te recuerdo que estamos en el Salmo 31. Si te acabas de conectar, bienvenido a esta transmisión de la Iglesia Vida Abundante. Estamos estudiando Salmos uno por uno, letra por letra, pasaje por pasaje, versículo por versículo. Bienvenido. Vamos a leer el verso 4 al verso 8, que dice la escritura del Salmo 31 de la letra. Sácame de la red en que me han escondido para mí, pues tú eres mi refugio. Oye, seguramente está en una circunstancia difícil. Tal vez tú y yo estemos en una circunstancia difícil, pero aprender a confiar en Dios es sin importar que ya esté la red tendida, la trampa puesta para ti y a mí, o tal vez que ya tengamos un pie o los dos pies en la trampa, no importa, porque aquí dice claramente, porque tú eres mi refugio. Tal vez ya haya una circunstancia para que tú caigas, para que tú tropieces, para que tú renuncies, para que tú quiebres, para que tú tengas problemas. No importa, no importa. Dios es nuestro refugio. Confía en que Dios es nuestro refugio. Verso 5. En tu mano encomiendo mi espíritu y tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Sabes, en el capítulo de Lucas, en el Nuevo Testamento, capítulo 23, verso 46, nos narra que Jesús dijo exactamente lo mismo. ¿A qué te suena esto? Total dependencia de Dios. Por supuesto, Jesús dijo en la cruz, en tus manos encomiendo mi espíritu. Total dependencia de Dios. Aquí David está diciendo, ¿sabes una cosa? Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de mi verdad. Dice David, no hay más verdad que Dios en la vida. No hay cosa más certera que Dios en la vida. Tal vez tú y yo tengamos algunas verdades relativas, el mundo de algunas verdades relativas, la ciencia, la cultura de verdades relativas, pero la única verdad absoluta proviene de Dios. Y alguien que ya tiene experiencia con Dios lo sabe por experiencia. Lo sabe porque se ha manifestado en su vida, porque se ha equivocado y cuando hemos dejado de hacer la voluntad de Dios o nos hemos desviado de hacer la voluntad de Dios o hemos fracasado en nuestro papel como padre, como esposo, como maestro, como trabajador, como lo que sea, sabe que podemos regresar a Dios y podemos aplicar su verdad en nuestra vida. Por supuesto, tenemos que aprender de los errores, pero tenemos que aprender que la única verdad absoluta le pertenece a Dios. Y aquí el salmista está diciendo, quiero depender de ti. No quiero depender de mis sentimientos, no quiero depender de mis arranques, de mi ira, no quiero depender de mi posición, no quiero depender de mi gran experiencia o mi gran sabiduría, de mi gran elocuencia para hablar, o no sé, tal vez David era compositor, se podía transmitir emociones, sentimientos e ideas por medio de los cantos. Pero dice, Dios, quiero depender de ti. No quiero depender de mis dones, de mis talentos, de las posesiones, de mi posesión como eterno, o posición como rey, ¿sabes? Quiero depender de ti. Y cuando tú y yo aprendemos a confiar en Dios, a depender de Dios, cambia y transforma nuestra vida. De hecho, el verso 6 se puede enfocar a los demás y se puede enfocar a uno mismo. Aborrezco los que esperan en vanidades ilusorias. ¡Wow! Vanidades ilusorias. ¿Sabes? Hay ideas modernas o ideas modernas, por así decir, porque va cambiando el tiempo y esas ideas modernas se vuelven ideas viejas. Que la gente dice, sí, yo quiero ser parte de este movimiento, de esta idea, vamos en lucha de o en contra de o etcétera, de algunas ideas, pero van cayendo esas ideas, van cambiando esas ideas y son ideas vanas, ilusorias. Lo único que no es vano es Dios, lo único que no es pasajero es Dios, Él es el único que es eterno. Y cuando la gente pone sus cosas sobre las vanidades o sobre simples ideas pasajeras y tal vez, aunque puedan estar muy de moda en este tiempo o en el tiempo en el que se escribió esto,
¿sabes? Van cambiando. Y está diciendo el salmista que no me ancle yo en lo que hacen los demás, en las cosas que hacen los demás, en lo que aparentemente sucede, en lo que aparentemente funciona, en lo que aparentemente es bueno para mi corazón, para mi deseo, porque te recuerdo que engañosos son los deseos del corazón. Y a veces tú y yo podemos desear cosas que no son buenas para nosotros. Dice, Señor, enséñame a confiar, a esperar en ti. Pero aquí puede decir, sí, soy yo el que me he equivocado, porque para poder hablar, para poder aprender, tenemos que reconocer que tú y yo nos equivocamos. Pero también estamos sufriendo y hay gente que también tiene su enfoque equivocado, su enfoque en cosas que no son lo eterno, su enfoque en pensamientos, en ideas, en emociones que no provienen de Dios. Y en esta segunda parte de este versículo 6, David dice, yo en ti estoy esperando. Permíteme, te lo leo textualmente. Mas yo en Jehová he esperado, ¿sabes? He tenido otras alternativas para resolver el problema. Te recuerdo que en el caso de que te decía que algunos teólogos piensan que Saúl lo estaba correteando para matar. Bueno, si supuestamente fuese ese caso, David tuvo oportunidades de matar a Saúl, estuvo en una cueva solo con él y uno de sus capitanes de la guardia dijo, el Dios te lo puso, ahí está, mátalo. Se lo puso 2 veces, una vez le cortó un pedazo de su capa, se lo pudo haber matado, pero dijo, no quiero yo tomar la venganza, no quiero hacer las cosas a mi manera, quiero que sea Dios quien lo haga y yo no quiero tocar al ungido de Dios, ¿sabes? Eso es respetar la voluntad de Dios, eso es dejar que Dios actúe en tu vida. Y también con Absalón, cuando su hijo se rebeló e incluso cuando fue muerto su hijo, David se puso de luto, se puso triste, ¿sabes? Tú y yo podemos tomar muchas alternativas que nos ofrece la vida, que nos ofrece el mundo, que nos pueden aparecer incluso, que pueda ser provisión de Dios. Pero tenemos que estar bien seguros en Él. Tenemos que estar bien plantados en Él para no equivocarnos, para no errarnos, para no pagar consecuencia de nuestros errores. Y David sabía lo que decía, sabía lo que él había pasado. Por eso dice, mas yo en Jehová he esperado. Y sabes una cosa, decíamos que Dios puede poner paz en la tormenta. Pues aquí en este versículo que sigue, reafirma esto, reafirma esto. Dice, me gozaré y me alegraré en tu misericordia. Me gozaré y me alegraré en tu misericordia. Sabes, algunos dicen que son profecías históricas o profecías del pasado, porque se refiere hablando en el presente como si ya hubiera pasado. Y podemos pensar que eso es la fe, o podemos pensar que Dios puso en su corazón lo que iba a suceder, pero en realidad está confiando en Dios, está teniendo fe en Dios, en lo que Dios le dice, ya sea que Dios le ha dicho lo que iba a suceder, o que él estaba esperando en Dios y en las características que Dios tiene, de un Dios fiel, un Dios bueno, un Dios que hace las cosas en el tiempo adecuado, que es un Dios que no se equivoca. Y está diciendo, me gozaré y me alegraré en ti, o sea, con una seguridad definitiva, definitiva. Y aquí dice, ¿por qué se va a alegrar? En su misericordia, porque conoce las características de Dios. Es un Dios misericordioso, ¿sabes? Dios no nos permite experimentar ninguna prueba que tú y yo no podamos superar. Juntamente con la prueba nos da la salida. Pero también se pone en nuestro lugar, se pone vive en nuestra miseria. Es más, Él se hizo hombre. Puede saber lo que tú y yo pasamos y sentimos. Puede incluso perdonarnos, aunque no lo merezcamos. Él es un Dios misericordioso. No nos da lo que merecemos. Y sigue explicando en este verso 7, porque tú has visto mi aflicción y has conocido mi alma en las angustias, sabes mi corazón, sabes por lo que estoy pasando, sabes por lo que estoy sufriendo, Dios. Por eso en ti confío, porque sé quién eres, porque tengo una buena relación contigo, porque he llegado a crecer y a madurar en ti, ¿sabes? Porque sé que aún en tiempos de tempestad puede haber bonanza, porque sé que eres el Dios de mi salvación y sé que eres el Dios de amor y eres un Dios de paz. Wow. Y después, en el verso 8, tal vez habla de lo que él había experimentado antes en su vida, de esa experiencia de fe, en crecimiento y la bendición de Dios que hace que nuestra fe crezca, o tal vez está reafirmando el verso 7,
que es la confianza en Dios, la fe en Dios. Porque te recuerdo que del verso 4 al verso 8 es un paquete de versos que yo le puse como nombre, confía en Dios, siente la paz que Él da, experimenta la paz de Dios. Acaba diciendo este verso 8, no me entregaste en la mano del enemigo, pusiste mis pies en lugar espacioso. ¿Sabes? La comodidad, la seguridad de la vida únicamente nos la da Dios. Cuando tú y yo dejamos que Él nos dirija, que nos proteja, que Él nos ayude a planear nuestra vida, cuando tú y yo confiamos en Dios plenamente, ¿sabes? Tenemos la plena seguridad de que Él está con nosotros y que nuestro futuro está asegurado y nuestro futuro incluso eterno. Tenemos que aplicar la palabra de Dios. Vimos del verso 1 al verso 8. Espero que Dios te haya dado un mensaje claro y espectacular para tu vida en ese tiempo de crisis, en ese tiempo de problemas, en ese tiempo de carencias, de circunstancias difíciles, en ese tiempo de pandemia. Por supuesto, Dios nos quiere dar bonanza en la tempestad, sea de bajada o sea de subida. ¿Sabes? Dios nos quiere dar en la tormenta calma, en la incertidumbre seguridad, y Dios quiere cambiar tu vida y mi vida, nuestra problemática. Y quiere que tomemos buenas decisiones. Pongamos nuestra esperanza en Dios. Démosle a Dios su lugar, conozcámoslo para darle su lugar. Y por último, hoy vimos, confía en Dios y deja que Él te enseñe a experimentar su paz. Dejemos que este tipo de problemas aumente nuestra paciencia, aumente nuestra fe, nos ayude a madurar, aumente nuestro conocimiento en Dios y podamos experimentar su paz en cualquier circunstancia. Pongamos esto en práctica. Pídele a Dios que nos dé sabiduría, que aumente nuestra fe, que aprendamos a confiar en Él, que aprendamos a darle el lugar que se merece, que aprendamos a poner nuestra esperanza y nuestra dependencia en Dios. Y seguramente nuestra vida va a cambiar y las circunstancias las vamos a vivir, las vamos a superar y vamos a ir siempre de la mano de Dios en forma diferente, cada vez más cerca, cada vez más seguros, cada vez más confiados, cada vez con más paz y cada vez con más experiencia. Experimentemos a Dios en nuestra vida y dejemos que Él tome el lugar que se merece. Conozcámoslo más. Que Dios te bendiga. Pongámoslo en práctica. Soy el pastor Samuel Turcot y te espero la siguiente semana. Vamos a seguir avanzando con este salmo. Hasta pronto. Que Dios te bendiga. Cualquier circunstancia de oración o necesidad, por favor, háznoslo saber, escríbenos y vamos a estar orando por ti. Hasta pronto.